La ciudad de cristal y acero bullía bajo el sol de la tarde, pero dentro del despacho oficial del general Augusto Montenegro, el aire era frío, casi gélido. Augusto, un hombre cuyo nombre inspiraba tanto respeto como temor en las altas esferas del poder, observaba su reflejo en el ventanal. Su uniforme estaba impecable. Cada medalla contaba una historia de guerra, de sacrificio y de una soledad que se había vuelto su única compañera. Tenía hombros rectos, una mirada cansada que parecía haberlo visto todo y manos marcadas por décadas de mando. Sin embargo, detrás de esa fachada de hierro, algo se estaba rompiendo. Esa mañana, Augusto decidió hacer algo que ningún protocolo militar permitía. Se despojó de su rango, dejó las insignias sobre el escritorio de mármol, guardó su arma de reglamento en la caja fuerte y se cambió de ropa. Se puso un abrigo barato de color pardo, unos zapatos gastados que habían pertenecido a un viejo jardinero y una gorra común que ocultaba su distinguido cabello gris. En ese momento dejó de ser el general Montenegro para convertirse en un hombre invisible, un hombre disfrazado de nadie. Sin escoltas y sin el blindaje de su camioneta oficial, caminó por calles que sus mapas estratégicos nunca mostraban. Se dirigía al refugio infantil San Gabriel, un lugar que apenas figuraba en los registros municipales como una nota al pie de página. El refugio estaba escondido entre callejones estrechos, lejos de los edificios gubernamentales donde Augusto decidía el destino del país. Era un lugar que sobrevivía por puro milagro, sostenido por la terquedad de corazones cansados. Al cruzar el umbral del San Gabriel, el olor lo golpeó de inmediato. Una mezcla de sopa caliente, desinfectante barato y esa humedad persistente de los edificios antiguos. Las paredes, pintadas de un azul pálido que intentaba ocultar grietas profundas, estaban adornadas con dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva. Augusto caminó despacio, midiendo cada paso. Había pasado su vida en campos de batalla, donde una lágrima podía costar una posición estratégica, pero aquí, en este pasillo estrecho, se sentía más vulnerable que en una trinchera. Vio a la directora, una mujer agotada que contaba donaciones con un lápiz mordido, y a voluntarios que, con paciencia infinita, intentaban reparar juguetes rotos que ya no tenían arreglo. Nadie reparó en el hombre de la gorra. Para ellos era solo otro visitante, quizás alguien buscando refugio del frío o un alma perdida buscando redención. Fue entonces cuando la vio a ella. No fue un encuentro cinematográfico, fue algo mucho más profundo. Sentada en un rincón, lejos del bullicio de los otros niños que jugaban a la pelota, estaba una niña pequeña. Era delgada, de ojos grandes y profundos que parecían contener la sabiduría de 1000 años de tristeza. Peinaba con extrema delicadeza el cabello de una muñeca a la que le faltaba un brazo. La niña, a quien los voluntarios llamaban Mía, tenía el ceño fruncido, concentrada en su tarea, como si el destino del mundo dependiera de ese pequeño juguete. Augusto se detuvo. Algo en la postura de la niña, en su forma de abrazar a esa muñeca como si fuera su único tesoro, le recordó a una parte de sí mismo que había enterrado bajo capas de disciplina militar. ¿Es nueva aquí?, preguntó Augusto en un susurro a una voluntaria que pasaba con una pila de sábanas. No, respondió la mujer con voz triste. Mía lleva casi 2 años con nosotros. Es una de las invisibles. Nadie ha venido por ella. Mía. Solo eso, sin apellido. Un nombre corto para una vida que parecía haberse detenido. Augusto sintió una punzada en el pecho que no supo explicar. Él había dado órdenes que cambiaron fronteras, había cargado con culpas que no se confiesan ni ante un altar, pero esa niña lo desarmaba sin siquiera mirarlo. Se quedó allí, observándola, notando cómo Mía miraba hacia la puerta principal cada pocos segundos. Estaba esperando a alguien, siempre estaba esperando. Augusto se acercó un poco más, tratando de no asustarla. El suelo de madera crujió bajo sus pies. Mía se tensó, pero no levantó la cabeza. El general, el hombre que no temblaba ante el enemigo, sintió que su pulso se aceleraba.
Fue en ese momento cuando el silencio del refugio se rompió por una voz suave, frágil y cargada de una esperanza dolorosa. Sin que él pudiera decir una palabra, la niña dejó la muñeca en el suelo, se puso de pie y se giró hacia él. Sus ojos se encontraron con los de Augusto. Ella no vio al general, no vio al hombre poderoso, vio algo que su corazón necesitaba con desesperación. «Papá, ¿ya viniste por mí?» El mundo se detuvo para Augusto Montenegro. Esa sola palabra, pronunciada con una mezcla de miedo y anhelo, lo golpeó más fuerte que cualquier explosión. Sintió un nudo en la garganta que le impedía respirar. Él, que nunca tuvo hijos porque el uniforme siempre llegó primero, escuchó por primera vez el título que nunca se atrevió a reclamar. Augusto quiso corregirla, quiso decirle que era un error, que él solo era un extraño de paso, pero sus cuerdas vocales no obedecieron. Y cuando Mía dio un paso hacia él, extendiendo su pequeña mano, el general que nunca lloraba sintió la primera lágrima traicionera rodar por su mejilla. Antes de que descubras qué hizo Augusto en ese momento de quiebre, dime algo en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que una sola palabra cambió tu vida para siempre? ¿Desde qué ciudad nos escuchas hoy? Quédate conmigo, porque esta historia apenas comienza, y lo que el general está a punto de descubrir pondrá en riesgo todo lo que construyó. Justo cuando Augusto está a punto de responder a la pregunta de Mía, un fuerte golpe en la puerta principal del refugio interrumpe el momento. No es una visita amigable, son hombres con maletines y documentos oficiales que vienen a ejecutar una orden que el propio general, sin saberlo, autorizó desde su despacho semanas atrás. Ahora Augusto deberá decidir en segundos. ¿Mantiene su disfraz y observa cómo destruyen el hogar de Mía o revela su identidad y se enfrenta a las consecuencias legales de su engaño? Esa noche, el general Augusto Montenegro descubrió que hay batallas que no se libran con artillería, sino con el silencio de una conciencia despierta. No pudo cerrar los ojos. En la penumbra de su lujoso departamento, el eco de una sola palabra resonaba en las paredes de mármol como un disparo en cámara lenta. Papá. Era un término que había escuchado miles de veces en su carrera, siempre dirigido a otros hombres, nunca a él. Augusto recordaba su juventud, las misiones interminables y los riesgos constantes que lo obligaron a poner el uniforme por encima de cualquier posibilidad de formar una familia. Había elegido el deber sobre la cuna y el estruendo de las misiones sobre los cuentos antes de dormir. Pero ahora, esa niña pequeña que no conocía su rango ni su historia, había despertado un instinto que él creía enterrado bajo toneladas de disciplina militar. Al amanecer, Augusto volvió al refugio San Gabriel. Llevaba el mismo abrigo pardo y la gorra que ocultaba su identidad, pero por dentro ya no era el mismo hombre que había entrado el día anterior. Sin embargo, la paz del refugio se había esfumado. Desde la entrada, el sonido de gritos autoritarios rompió la calma de la mañana. «Apúrense, no tengo todo el día para perderlo en este nido de ratas», ordenaba una voz masculina y aguda. Augusto frunció el ceño. Reconocía ese tono. Era la voz del abuso disfrazado de legalidad. Al avanzar por el pasillo, vio a un hombre alto, vestido con un traje excesivamente caro, que desentonaba con la pobreza del lugar. Tenía una sonrisa falsa y revisaba documentos con una impaciencia insultante. Se trataba del señor Rivas, un funcionario municipal cuya reputación de limpiador de presupuestos era bien conocida en las sombras del poder. Rivas hablaba con la directora del refugio como si ella fuera un estorbo. La mujer, de manos temblorosas, intentaba defender su labor, mientras Rivas sentenciaba que el municipio no podía seguir sosteniendo un lugar que no cumplía con las normas. En una esquina Augusto vio a Mía. Ella no jugaba. Estaba sentada abrazando a su muñeca, observando al hombre del traje con ojos llenos de terror. Cuando Mía vio entrar a Augusto, su rostro se iluminó por un instante. No corrió hacia él, pero levantó su pequeña mano y le dedicó una sonrisa tímida, como si supiera que él no la abandonaría. Augusto se acercó a ella y se agachó para quedar a su altura. «¿Estás bien, Mía?»,
Preguntó con una suavidad que habría sorprendido a sus subalternos. Sí, susurró ella, acercándose a su oído. Tú eres Augusto, mi papá del ratito. Ese señor de allá da mucho miedo. Siempre grita. Mientras tanto, Rivas caminaba entre los niños como si inspeccionara mercancía defectuosa en un almacén. Este lugar está en la lista de clausuras inmediatas, anunció Rivas con voz fría. Si no aparecen fondos mágicos mañana, los niños serán redistribuidos. La palabra redistribuidos cayó sobre el refugio como una condena a muerte. Significaba separar a los pocos hermanos que quedaban, romper los vínculos que estos niños habían construido para sobrevivir y enviarlos a instituciones masivas donde serían solo un número más en un expediente. Cuando la directora intentó apelar a la humanidad, Rivas soltó una risa seca. No sea sentimental, las emociones no pagan las facturas de este edificio. Mía se aferró con fuerza al abrigo de Augusto. ¿Nos van a separar?, preguntó con la voz quebrada por el llanto contenido. Augusto sintió un ardor en el pecho que no era ira, sino algo mucho más peligroso para sus enemigos. Era determinación. Un general sabe que las promesas son armas que solo se usan cuando estás dispuesto a disparar. Miró a los ojos de la niña y, sin dudarlo, dijo la palabra que cambiaría su destino. No, no lo voy a permitir. Te lo prometo. Rivas, al notar la presencia del extraño, se acercó con desdén. ¿Y usted quién es?, preguntó con arrogancia. Este no es un parque público para vagabundos. Augusto sostuvo la mirada del funcionario. El instinto militar de aplastar al oponente estuvo a punto de salir, pero se contuvo tras su máscara de hombre común. Solo soy un visitante que observa, respondió con una calma gélida. Pues observe desde afuera, espetó Rivas. Estos niños no necesitan ilusiones, necesitan disciplina, y este lugar ya tiene un dueño que sabe qué hacer con ellos. Rivas se dio la vuelta, lanzando una última amenaza. El plazo vencía mañana. Augusto miró el refugio, las paredes descascaradas y el miedo en los ojos de Mía. En ese momento, decidió que no se iría. Se quedaría hasta el final. Esa misma noche, desde la oscuridad de su departamento, el general hizo una llamada a un contacto de inteligencia de su total confianza. Necesito todo sobre un hombre llamado Rivas, ordenó. Contratos municipales, desvíos de fondos, cierres de instituciones. ¿Es una orden oficial, mi general?, preguntó la voz al otro lado de la línea. Augusto miró por la ventana, recordando la mano pequeña de Mía apretando la suya. No, respondió con firmeza. Esta vez es algo personal. Mientras Augusto espera el informe de inteligencia, recibe una filtración anónima que le hiela la sangre. Rivas no solo quiere cerrar el refugio por dinero, sino que hay una lista de reubicación especial para los niños sin apellido. Y el nombre de Mía encabeza esa lista para ser trasladada a una zona remota esa misma madrugada. Augusto tiene solo 4 horas para actuar, pero si interviene como general, su disfraz caerá y Rivas usará el escándalo para destruirlo. ¿Podrá salvarla sin revelar quién es? El informe de inteligencia llegó al dispositivo cifrado de Augusto exactamente a las 5:12 de la madrugada. El general no había dormido. Estaba sentado en la penumbra de su estudio, rodeado de libros de estrategia y mapas que ahora le parecían vacíos de significado. Sostenía una taza de café frío, con la mirada perdida en una fotografía antigua de su propia graduación. En la imagen se veía a un joven Augusto impecable, solo, siempre solo. Cuando la pantalla se iluminó con el informe, la realidad lo golpeó con la fuerza de una emboscada. Rivas no era un simple burócrata inepto, era la pieza central de un engranaje de corrupción despiadado. El informe detallaba contratos inflados, desvíos de subsidios estatales y, lo más alarmante, un plan de urbanización que pretendía demoler el refugio San Gabriel para construir un complejo comercial de lujo. Los niños eran, para el sistema, simples obstáculos en un plano arquitectónico. Augusto leyó con horror que el cierre definitivo estaba programado para las próximas 48 horas. El destino de los niños, marcado en rojo, decía:
reubicación temporal en centros de alta densidad. Para alguien con la experiencia de Augusto, eso era lenguaje técnico para abandono total. Cerró los ojos y de inmediato el rostro de Mía, con su muñeca sin brazo, apareció en su mente. Ella no era un obstáculo, ella era una vida que él había prometido proteger. Antes de que saliera el sol, Augusto ya estaba en la puerta del refugio. Esta vez no entró como general, ni siquiera como el visitante del día anterior. Entró simplemente como Augusto. Encontró a Mía sentada en el mismo rincón, con los ojos hinchados. No había dormido. Soñé feo, susurró ella apenas lo vio. Soñé que venían unos hombres de negro en un auto muy grande y me llevaban a un lugar donde no había ventanas. Me perdí, Augusto. Y tú no estabas. Augusto se arrodilló ignorando el dolor en sus articulaciones y le tomó las manos. Escúchame bien, Mía. Eso no va a pasar. Mientras yo respire, nadie te va a llevar a ningún lugar que tú no quieras. Todos dicen eso, respondió ella con una madurez que le partió el alma. Los voluntarios, las tías, todos dicen que no se van, y luego la puerta se cierra y no vuelven. Esa frase dolió más que cualquier herida de guerra. Augusto entendió que las palabras ya no eran suficientes. Necesitaba estar dentro, necesitaba ser los ojos y los oídos que el sistema no podía controlar. La tensión aumentó cuando, un par de horas después, Rivas regresó. Esta vez no venía solo. Lo acompañaban dos hombres de traje oscuro, con carpetas oficiales y cámaras fotográficas. «Documentación oficial», anunció Rivas con arrogancia. «Vamos a registrar a cada menor para el traslado de pasado mañana. Alineen a los niños contra la pared». El trato fue degradante. Los niños fueron contados como si fueran ganado. Cuando llegó el turno de Mía, uno de los hombres de Rivas le levantó el mentón con un dedo sucio, obligándola a mirarlo. «Nombre», ordenó el hombre. «Mía», respondió ella temblando. «¿Apellido?», insistió el sujeto molesto. «No tengo», susurró ella bajando la mirada. El hombre soltó una risa seca y burlona. «Otra sin nombre. Anótala como sujeto 14». Augusto, que observaba desde las sombras del pasillo, sintió que la sangre le hervía. Dio un paso al frente, con la voz que solía hacer temblar a batallones enteros. «Basta. Son niños, no mercancía. Tengan un poco de decencia». Rivas lo miró con una ceja levantada y una sonrisa venenosa. «Usted otra vez. Le advierto, señor visitante, que está interfiriendo con un proceso legal. Usted aquí no es nadie. Es un cero a la izquierda. Si vuelve a abrir la boca, haré que lo saquen por la fuerza». Augusto sostuvo la mirada de Rivas, memorizando cada rasgo de su rostro. El funcionario tenía razón en algo. Como visitante, no tenía poder. Pero como nadie, podía ser invisible. Esa misma noche, Augusto tomó la decisión más arriesgada de su vida. Llamó a su contacto de confianza. «Quiero que prepares un infiltrado», dijo Augusto. «Pero no será un soldado de inteligencia, seré yo». «¿Está seguro, mi general? Si alguien lo descubre bajo un disfraz, su carrera terminará en un consejo de guerra por abandono de deberes». «Mi carrera ya no importa», respondió Augusto mirando su uniforme. «Quiero entrar al refugio como empleado de mantenimiento. Quiero estar donde Rivas no me vea, pero donde Mía pueda encontrarme». Al día siguiente, el general Augusto Montenegro desapareció de la vida pública. En su lugar, llegó al refugio un hombre con un overol azul gastado, las manos manchadas de grasa y la gorra calada hasta los ojos. Nadie lo reconoció, ni la directora, ni los hombres de Rivas. Solo Mía, al verlo pasar con una caja de herramientas, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par. Augusto le guiñó un ojo y puso un dedo sobre sus labios, pidiendo silencio. Por primera vez en meses, la niña sonrió de verdad. El general estaba ahora en las trincheras, listo para la guerra más importante de su existencia. Mientras Augusto comienza a reparar las tuberías y a escuchar las conversaciones secretas de los hombres de Rivas, descubre que el cierre del refugio no es para dentro de 48 horas,
Es para esta misma noche. Rivas ha adelantado el operativo para evitar cualquier protesta. Augusto está solo, sin su teléfono oficial y atrapado en un disfraz de obrero. ¿Cómo detendrá a una caravana de autobuses que viene a llevarse a Mía antes de que salga el sol? La transición de los campos de batalla y los salones de mármol a los pasillos húmedos del refugio San Gabriel fue, quizás, la misión más difícil en la carrera de Augusto Montenegro. El primer día de Augusto bajo su nueva identidad como empleado de mantenimiento fue, en una palabra, un desastre absoluto. Un hombre que había comandado ejércitos y dictado órdenes que alteraban el curso de la nación, ahora se encontraba frente a un inodoro tapado y una fregona vieja que parecía tener vida propia. Nunca en su vida había tenido que limpiar un baño público ni reparar una cañería con cinta adhesiva desgastada. Sus manos, antes acostumbradas a firmar documentos históricos o sostener armas de precisión, ahora estaban cubiertas de grasa, polvo y detergente barato. Pero lo más impactante para él no fue el trabajo físico, sino el descubrimiento de lo que significaba ser realmente invisible. Para los funcionarios que pasaban por el pasillo y para los proveedores que entregaban cajas de comida, él no era el general Montenegro. Era simplemente el hombre del overol azul al que ni siquiera se molestaban en mirar a los ojos. Una voluntaria joven, al verlo luchar torpemente con un trapeador que solo parecía esparcir más la suciedad, no pudo evitar soltar una carcajada. «Eso no se barre así, señor», le dijo ella, riendo mientras le quitaba el instrumento de las manos. «Si sigue así va a dejar el suelo peor de lo que estaba». Augusto, tragándose su orgullo militar y sintiendo un calor inusual en sus mejillas, simplemente asintió con torpeza. «Estoy aprendiendo», respondió en voz baja, con un tono de humildad que le era completamente ajeno. Y era verdad. No solo estaba aprendiendo a reparar goteras, estaba aprendiendo a mirar el mundo desde abajo, desde donde los detalles de la miseria y la esperanza son mucho más nítidos. Los niños, con su curiosidad innata y su falta de filtros, pronto se convirtieron en su sombra constante. Se le acercaban mientras él intentaba arreglar una puerta chirriante o cambiar una bombilla fundida, bombardeándolo con preguntas que ningún periodista de guerra se habría atrevido a hacerle jamás. «¿Tú puedes arreglarlo todo?», preguntaba un pequeño mientras tocaba su caja de herramientas. «¿También arreglas corazones?», cuestionaba otra niña pequeña con ojos brillantes y una curiosidad infinita. Augusto solo podía responder con sonrisas tímidas y silencios cargados de una emoción que empezaba a desbordarlo. Cada pregunta era un recordatorio de la fragilidad que había ignorado durante años. Pero entre todos, Mía era quien no se apartaba de su lado ni un segundo. Ella lo seguía por los pasillos, observando cada uno de sus movimientos con una mezcla de adoración y una extraña sabiduría. Una tarde, mientras Augusto intentaba sin éxito destapar un desagüe en el patio, Mía lanzó una pregunta que lo dejó paralizado. «¿Por qué no tienes hijos?», preguntó ella sin rodeos, sentada en un escalón con su muñeca Luna en el regazo. Augusto casi se ahoga con el sorbo de mate que acababa de tomar. Miró a la pequeña, buscando las palabras adecuadas para una verdad que él mismo apenas estaba empezando a comprender. «Porque nunca supe cómo ser papá», confesó finalmente, sintiendo el peso de sus decisiones pasadas. Mía guardó silencio un momento, procesando la respuesta con una seriedad impropia de su edad. «Yo tampoco sé cómo tener uno», dijo ella con naturalidad, mirando al horizonte. «Pero si quieres, podemos aprender los dos juntos». En ese instante, Augusto Montenegro rió de verdad, una risa profunda y sincera que no recordaba haber sentido en décadas. La convivencia trajo consigo momentos que rayaban en lo absurdo para un hombre de su rango. En una ocasión intentó ayudar en la cocina y terminó quemando la sopa de toda la tarde, ganándose el regaño de la cocinera jefa. En otra, los niños lo convencieron de jugar un partido de fútbol en el patio trasero. El general terminó en el suelo, cubierto de barro, riendo a carcajadas, mientras los pequeños celebraban un gol imaginario. Nadie en ese lugar veía al hombre de hierro.
Solo veían a un hombre cansado que, por primera vez, parecía genuinamente feliz. Sin embargo, la realidad de la amenaza no tardó en proyectar su sombra sobre esta frágil felicidad. Rivas volvió al refugio, esta vez con una actitud aún más agresiva y una escolta de inspectores. Mientras caminaba por los pasillos, se detuvo a observar con atención al nuevo empleado de mantenimiento. «¿Desde cuándo trabajas aquí?», preguntó Rivas entrecerrando los ojos con una sospecha que hizo que Augusto contuviera la respiración. «Hace poco, señor», respondió Augusto, manteniendo la cabeza baja para que la visera de la gorra ocultara su mirada militar. Rivas se acercó a él invadiendo su espacio personal con arrogancia. «Cuida bien tu lugar, obrero», le advirtió en un susurro cargado de veneno. «Este refugio tiene fecha de caducidad. Disfruta tu sueldo mientras puedas, porque pronto no quedará ni una piedra sobre otra aquí». Mía, que había escuchado la amenaza escondida detrás de una columna, corrió hacia Augusto en cuanto Rivas se alejó. Lo abrazó con una fuerza desesperada, hundiendo su rostro en el overol sucio. «No te vayas», susurró ella entre sollozos temblando de miedo. «Por favor, papá del ratito, no dejes que me lleven». Augusto cerró los ojos, sintiendo el corazón pequeño de la niña latir con fuerza contra su pecho. En ese momento, comprendió que ya no se trataba de una investigación ni de una misión estratégica para el país. Estaba empezando a amarla como nunca imaginó que podría amar a nadie. Mientras Augusto consuela a Mía, nota algo que le hiela la sangre. La pequeña tiene una fiebre altísima y unas manchas extrañas en los brazos que no estaban allí hace una hora. Al mismo tiempo escucha a Rivas gritar por teléfono en el pasillo. «El operativo se adelanta. Vengan con los autobuses a las 11 de la noche. No quiero que ningún niño quede aquí para el amanecer». Augusto tiene solo 2 horas. Mía está enfermando gravemente y el sistema viene por ella. Si la lleva al hospital ahora, su identidad quedará expuesta. Si se queda, Mía podría morir en un autobús de traslado. ¿Qué decisión tomará el general cuando el reloj marque las 10? La lluvia comenzó sin previo aviso, transformando el atardecer en una penumbra grisácea y densa. Gotas gruesas y pesadas golpeaban el techo de lámina del refugio San Gabriel, marcando un ritmo lento, casi fúnebre, que resonaba en cada rincón del edificio. Algunos niños corrieron hacia las ventanas empañadas, mientras otros, acostumbrados a las inclemencias, simplemente se acurrucaron bajo mantas gastadas, buscando un poco de calor. Mía no se movió. Estaba sentada junto a Augusto en el pasillo principal, observando en silencio cómo el agua empezaba a filtrarse por una grieta profunda en el techo, formando un charco que crecía lentamente sobre el suelo de madera. El general, con su overol manchado y herramientas en mano, observaba la gotera no como un problema técnico, sino como una metáfora de su propia vida, algo que se estaba desmoronando y que nadie se había molestado en reparar. «Cuando llueve así», dijo Mía de pronto, con la voz apenas por encima del susurro de la tormenta, «mi mamá me cantaba». Augusto dejó de apretar una tuerca y la miró con una ternura que nunca había mostrado en un campo de batalla. «¿Te acuerdas de la canción?», preguntó con cuidado. Mía negó lentamente con la cabeza, apretando a su muñeca Luna contra su pecho. «No», susurró ella, «no recuerdo las palabras. Solo recuerdo que, mientras ella cantaba, yo me sentía segura». Esa palabra segura quedó suspendida en el aire húmedo, golpeando a Augusto con más fuerza que cualquier proyectil. Él, un hombre que había diseñado estrategias para la seguridad nacional, se daba cuenta de que nunca había entendido el verdadero significado de esa palabra hasta ese momento. Tragó saliva, sintiendo un nudo de amargura en la garganta. Esa noche, mientras Augusto subía a una escalera vieja para intentar sellar la filtración, Mía se mantuvo a su lado, sosteniendo una linterna pequeña con manos decididas. «¿Puedo ayudarte en algo más?», preguntó la niña con entusiasmo. «Claro», respondió él tratando de sonar firme, «pero solo si te prometes no mojarte. No quiero que te enfermes». Ella sonrió, una sonrisa que iluminó el pasillo oscuro. «No pasa nada».
Estoy acostumbrada a mojarme cuando llueve, dijo ella con una naturalidad desgarradora. Esa frase, tan simple y cargada de una resignación infantil, le dolió a Augusto más de lo esperado. No deberías estar acostumbrada a eso, Mía, dijo él, bajando de la escalera y mirándola fijamente a los ojos. ¿Por qué no?, preguntó ella con genuina curiosidad. Augusto dudó. Decir la verdad implicaba aceptar que el sistema al que había servido toda su vida le había fallado a ella y a miles como ella. Porque los niños deberían preocuparse por jugar, por aprender y por soñar, no por sobrevivir a una tormenta dentro de su propia casa. Mía pensó un momento, balanceándose sobre sus talones. Yo quiero ser veterinaria cuando sea grande, soltó de pronto, cambiando el tono de la conversación. Augusto parpadeó sorprendido por la claridad de su meta. ¿Veterinaria? ¿Por qué? Para cuidar a los animales que nadie quiere, explicó ella con una lógica implacable. Como yo. Para que ellos no se sientan solos nunca más. El corazón de Augusto se quebró en un silencio absoluto. Tú no eres como nadie más, Mía. Eres única y valiente, respondió con una convicción que brotaba desde lo más profundo de su ser. Mía lo observó con una atención casi analítica. Tú hablas exactamente como mi papá del sueño, dijo ella. Él también me decía cosas así cuando venía a buscarme en mis pensamientos. Se sentaron en el suelo, espalda contra la pared, compartiendo el calor humano en medio del frío de la lluvia. El refugio estaba en una calma tensa, solo interrumpida por los truenos lejanos. Augusto respiró hondo, sintiendo que el disfraz de obrero era ahora su verdadera piel. Mía, empezó con cautela. ¿Alguna vez te explicaron por qué terminaste aquí? Ella bajó la mirada hacia sus zapatos gastados. Me dijeron que mi mamá se enfermó mucho y que yo era demasiado pequeña para cuidarla, respondió con voz temblorosa. Me trajeron aquí diciendo que estaría mejor. ¿Y te sientes mejor?, preguntó él, temiendo la respuesta. Mía encogió los hombros con una madurez que asustaba. A veces, pero siempre estoy mirando la puerta esperando que alguien venga a decirme que ya es hora de ir a casa. Augusto cerró los ojos, sintiendo el peso de su propia inacción pasada. ¿Y si nadie viene?, preguntó, con el corazón en un puño. Mía lo miró con una determinación feroz. Entonces me haré fuerte yo sola. Aprenderé a ser mi propia casa. Ese fue el momento exacto en que Augusto Montenegro comprendió que ya no había vuelta atrás. No podía simplemente terminar su observación e irse. Esa misma noche, mientras Mía dormitaba en una silla cercana, Augusto recibió una vibración en su dispositivo oculto. Era su contacto de inteligencia. «Mi general, detectamos algo grave», dijo la voz al otro lado, cargada de urgencia. «Rivas está acelerando todo. No va a esperar a las 48 horas. Quiere cerrar el refugio antes del amanecer para evitar que la prensa se entere». Augusto apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó con voz de mando. «Poco, muy poco. Los autobuses de traslado ya están en camino». Augusto miró a Mía, que dormía abrazando a su muñeca Luna. «Entonces empezamos el contraataque ya mismo», sentenció él. «¿Está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, señor? Esto podría significar su arresto por insubordinación». Augusto no dudó ni un segundo. Miró el rostro pacífico de la niña y respondió: «Por ella, estoy dispuesto a todo». Al amanecer, la calma fue rota por el sonido de una ambulancia que llegó al refugio con las sirenas apagadas, pero las luces destellando. Una de las voluntarias mayores había colapsado por el estrés y el agotamiento físico. Rivas apareció en la escena casi de inmediato, como si hubiera estado acechando en las sombras, esperando una tragedia que le sirviera de excusa. «Esto es la prueba definitiva de que este lugar es un peligro sanitario», declaró Rivas a gritos frente a los pocos medios que habían llegado. «No pueden seguir así. Evacúen a los niños ahora mismo». Mía corrió hacia Augusto, ocultándose detrás de su overol azul.
¿Nos van a llevar hoy, Augusto? ¿Ya es el momento del sueño feo?, preguntó aterrada. Augusto se agachó y la abrazó con una fuerza protectora que desafiaba a todo el sistema. «Escúchame bien, Mía», dijo con una voz que no admitía dudas. «Pase lo que pase hoy, nunca más estarás sola. Te lo juro por mi vida». Ella apoyó la cabeza en su hombro, cerrando los ojos con fuerza. «¿De verdad?», susurró. «¿De verdad?». Pero en el fondo, Augusto sabía que el tiempo se había agotado. El secreto que guardaba estaba a punto de estallar, y el precio de salvar a Mía sería su propia caída desde la cima del poder. Rivas da la orden de subir a los niños a los autobuses a la fuerza. Cuando los guardias intentan separar a Mía de los brazos de Augusto, él se mantiene firme, bloqueando la puerta. Rivas, furioso, ordena a la policía local: «Arresten a ese obrero por obstrucción a la justicia». Augusto está a punto de ser esposado frente a los ojos de la niña, pero en ese instante, un convoy de camionetas negras con insignias militares dobla la esquina a toda velocidad. ¿Vienen a arrestar al general o a obedecer su última orden secreta? La fiebre no avisó, simplemente llegó en el silencio gélido de la madrugada, como un enemigo silencioso que se filtra tras las líneas enemigas. Augusto, que dormitaba en una silla de madera junto a la cama de la niña, se despertó sobresaltado por un sonido rítmico y débil. Era el castañeteo de los dientes de Mía. La pequeña temblaba violentamente bajo su manta gastada, aferrando a su muñeca Luna con unos nudillos que habían perdido todo color. Cuando Augusto puso su mano sobre la frente de la niña, el calor lo quemó. No era una simple febrícula, era un incendio interno que consumía sus pocas fuerzas. No me siento bien», susurró ella sin abrir los ojos, con una voz que parecía venir de un lugar muy lejano. En ese instante, el general desapareció por completo. El hombre que había mantenido la calma bajo fuego de artillería sintió que el pánico le oprimía el pecho. Gritó por ayuda, despertó a las voluntarias con una urgencia que no admitía réplicas y exigió un termómetro. 39.5 grados. El mundo se le cerró en un nudo de angustia. «Hay que llevarla al hospital ahora mismo», sentenció una de las voluntarias con el rostro pálido. Augusto no esperó a la ambulancia, que en esos barrios periféricos siempre tardaba una eternidad en llegar. Tomó a Mía en sus brazos, envolviéndola en su propio abrigo pardo, y corrió hacia la salida. En ese gesto cargado de una fragilidad que nunca se permitió, solo quedó un hombre con un miedo atroz a perder lo único que le devolvió el alma. En el hospital público, las luces fluorescentes eran implacables, desnudando la miseria y el cansancio de quienes esperaban. Mía fue ingresada de urgencia, infección respiratoria severa agravada por una desnutrición previa que el refugio no había podido combatir. «¿Es usted el padre?», preguntó el médico de turno con la mirada fija en su planilla. Augusto abrió la boca para gritar que sí, que era su hija, que daría su vida por ella, pero el silencio lo asfixió. Legalmente, él no era nadie. Era un impostor en un overol azul. «Soy sus responsables, por ahora», respondió finalmente con una voz que se quebró. Ese segundo de duda lo persiguió como una condena interna. El sistema, con sus muros de burocracia, le recordó que las promesas y los abrazos no tenían validez legal sin un sello oficial. Mientras Mía luchaba por respirar en una cama de metal, el golpe de gracia llegó desde afuera. Augusto regresó brevemente al refugio para buscar los pocos papeles de la niña, solo para encontrar a Rivas esperándolo en la entrada. El funcionario estaba sonriente, impecable, saboreando una victoria que olía a traición. «Me enteré de que la niña está enferma. Qué pena», comentó Rivas con un tono que destilaba veneno. Augusto lo miró con una furia contenida que habría hecho retroceder a un batallón. «¿Qué hiciste, Rivas?», preguntó con una calma gélida. «Nada ilegal», respondió el burócrata. «Solo adelanté los procesos. El refugio San Gabriel queda clausurado hoy mismo. Los niños ya han sido asignados a otros centros». Augusto dio un paso al frente, invadiendo el espacio de Rivas. «Mía no se mueve de ese hospital.
No sin mí. Rivas soltó una risa baja, casi privada. Usted no tiene ningún derecho sobre ella. Pero puedo ayudarlo. Si se va ahora, si deja de hacer preguntas, si desaparece y vuelve a su agujero de mantenimiento. Nunca, sentenció Augusto. Entonces la perderá para siempre. Horas después, la pesadilla se hizo realidad. Un funcionario del sistema de protección infantil llegó al hospital con una orden de traslado inmediata. Mía, débil y conectada a un tanque de oxígeno, miró a Augusto con unos ojos llenos de un terror absoluto. ¿Me voy a ir? ¿Otra vez?, preguntó con un hilo de voz. Augusto se sentó a su lado y le tomó la mano pequeña y frágil. Por primera vez en décadas, el general no tenía una orden que dar, ni una estrategia que seguir. Estaba derrotado por el mismo sistema que él ayudó a construir. Esa noche, solo en el pasillo oscuro del hospital, Augusto Montenegro tomó la decisión más dolorosa y definitiva de su existencia. Sacó su teléfono cifrado y marcó el número de su contacto de confianza. «Activen el plan», ordenó con una voz que retumbó en las paredes de concreto. «Pero no lo hagan como general. Háganlo como si la vida de su propia sangre dependiera de ello. Si hace esto, señor, no habrá marcha atrás. Perderá su rango, su honor y su pensión», advirtieron desde el otro lado. Augusto miró a través del vidrio a Mía, que dormía bajo la luz azul de los monitores. «Nunca hubo marcha atrás», respondió y colgó. En ese pasillo desierto, Augusto Montenegro cayó de rodillas y lloró. No lloró como un militar condecorado ni como un líder de hombres. Lloró como un padre que está a punto de quemar el mundo entero con tal de no perder a su hija. Al amanecer, una orden oficial firmada por la presidencia sacudirá los cimientos del país entero, pero no es la orden que Augusto esperaba. Mientras tanto, en el hospital, los médicos entran corriendo a la habitación de Mía. Sus signos vitales están cayendo y Rivas aparece con la policía para llevársela en medio de la crisis médica. ¿Llegará a tiempo la respuesta de Augusto o su sacrificio habrá sido en vano? El país entero despertó bajo el peso de una noticia que parecía extraída de una novela de suspenso, pero que inundaba cada portal digital y cada pantalla de televisión. No era una noticia que se pudiera encontrar en la sección de sociales o espectáculos. Estaba grabada con letras de molde en los titulares nacionales más importantes. La frase era contundente: General Augusto Montenegro solicita audiencia urgente y presenta su renuncia temporal a todas sus funciones. Nadie lograba comprenderlo. En la cultura política del país, Augusto Montenegro no era un hombre que renunciara. Era un hombre que ordenaba y cuyas decisiones eran ley. Las redes sociales explotaron en un torbellino de teorías. Los noticieros interrumpieron su programación habitual y los analistas militares hablaban de una crisis institucional sin precedentes. Se rumoraba un golpe interno o una traición política, pero la verdad era mucho más íntima y devastadora. Mientras el caos se apoderaba de las calles, en una habitación silenciosa del hospital, Mía abrió los ojos lentamente. Lo primero que hizo fue buscar con la mirada aquel overol azul que se había convertido en su único refugio. «¿Augusto?», susurró con una voz que todavía arrastraba el cansancio de la fiebre. La enfermera de turno se acercó con ternura, ajustando la vía de suero. «Tranquila, pequeña. Tu amigo está haciendo algo muy importante por ti», dijo ella, aunque su propia mirada reflejaba la incertidumbre que sentía el resto del mundo. «¿Va a volver?», insistió Mía, apretando a su muñeca Luna contra su pecho. La enfermera dudó un segundo antes de responder. «Eso esperamos todos, cariño. Eso esperamos todos». Mía cerró los ojos y susurró como un secreto sagrado. «Él prometió que nunca me dejaría sola». Horas más tarde, se convocó una audiencia pública extraordinaria en el salón principal de la legislatura. El lugar estaba abarrotado de cámaras, periodistas con libretas listas y funcionarios que sudaban de nerviosismo bajo sus trajes costosos. En el centro de ese circo mediático apareció la figura de Augusto Montenegro. Pero no era el hombre que todos conocían. Por primera vez en décadas,
Se presentó sin su uniforme, sin sus medallas brillantes y sin los rangos que definían su identidad. Vestía un traje de civil sencillo, lo que para muchos fue un impacto visual más fuerte que cualquier declaración de guerra. Cuando Augusto tomó la palabra, un silencio sepulcral, denso como el plomo, cayó sobre la sala. «Comparezco hoy ante ustedes», comenzó con una voz firme que no necesitaba micrófonos. «No en mi calidad de general, sino como un ciudadano que ha decidido dejar de ser ciego ante la injusticia». Un murmullo de asombro recorrió las filas de los presentes. Durante los siguientes minutos, Augusto relató su experiencia infiltrado en el refugio San Gabriel. Denunció cómo las instituciones que debían proteger a los más débiles eran utilizadas como cajas de ahorros personales para funcionarios corruptos. Habló de refugios clausurados sin motivo, de niños tratados como números y de contratos inflados con sangre inocente. Entonces pronunció el nombre que todos esperaban: Rivas. Un suspiro de horror colectivo se escuchó en la sala. En ese instante, las pantallas gigantes del recinto se encendieron, proyectando la evidencia que el general había recolectado. Documentos clasificados, grabaciones de llamadas secretas y transferencias bancarias que vinculaban a Rivas con la destrucción del sistema de protección infantil. Rivas, presente en la audiencia, se puso de pie con el rostro pálido y desencajado. «Esto es una emboscada, un abuso de poder. Usted no tiene derecho a hacer esto», gritó con desesperación. Augusto lo miró directamente a los ojos con un desprecio gélido. «Como general quizás no podría, pero como testigo presencial de su crueldad, es mi deber», sentenció. El fiscal general, presente en la sala, intervino de inmediato. «Con base en esta evidencia irrefutable, solicitamos la detención preventiva inmediata del señor Rivas». En medio de una lluvia de flashes y gritos, Rivas fue escoltado fuera de la sala por la Policía Federal, derrotado por el hombre al que llamó obrero días atrás. Sin embargo, Augusto no había terminado. Respiró hondo y su voz se suavizó, cargándose de una emoción que nunca antes había mostrado en público. «Hay algo más que el sistema sigue negando: la humanidad de quienes no tienen apellido. En ese refugio conocí a una niña que, sin saber quién era yo y sin pedirme nada a cambio, me llamó papá». La pantalla cambió para mostrar una imagen que detuvo el corazón del país. Era Mía, sonriendo con su muñeca sin brazo en el patio del refugio. «Yo le mentí. Me oculté tras un disfraz por miedo a mi propio corazón», confesó Augusto con la voz quebrada. «Pero hoy no me escondo más. Solicito públicamente la tutela inmediata de la menor conocida como Mía y la reapertura total del refugio San Gabriel». La sala, que segundos antes era un campo de batalla legal, estalló en un aplauso ensordecedor que comenzó con una persona y terminó uniendo a todos los presentes. En el hospital, Mía miraba la televisión desde su cama de metal. Reconoció la voz. Reconoció el rostro severo pero justo, y sus ojos se llenaron de lágrimas que por primera vez no eran de tristeza. «Es él», susurró con orgullo. «Es mi papá del ratito». La enfermera se quedó inmóvil junto a la cama, mirando la pantalla y luego a la pequeña. «¿Ese hombre es tu papá?», preguntó incrédula. Mía asintió, secándose las mejillas con su mano pequeña. «Sí, pero ahora todo el mundo lo sabe». Augusto bajó del estrado sintiendo que se había quitado un peso de encima, pero sabía que la verdadera batalla personal apenas comenzaba. Había expuesto su vida, su carrera y su honor, y ahora debía enfrentarse a la mirada de Mía. No sabía si la niña, después de descubrir que su papá del ratito era en realidad un general que le había mentido, sería capaz de perdonarlo. Cuando Augusto llegue finalmente a la habitación del hospital, ya no llevará el overol azul ni la gorra de obrero. Se presentará como el hombre poderoso que realmente es. En ese momento, Mía le hará una sola pregunta, una pregunta tan sencilla pero tan profunda que decidirá si Augusto se convertirá en su padre para siempre o si ella lo rechazará por haber convertido su relación en un engaño. El destino de ambos pende de un hilo de sinceridad.
Augusto Montenegro caminó por el pasillo del hospital sin el uniforme que había definido su vida por décadas. No llevaba escoltas ni cámaras, ni el rango que solía protegerlo como una armadura. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía desnudo ante la mirada de los demás, siendo simplemente un hombre enfrentando las consecuencias de sus actos. Cada paso hacia la habitación de Mía pesaba más que una marcha militar entera, cargado con una verdad que ya no podía esconder bajo un overol azul. Se detuvo frente a la puerta, respiró hondo para calmar los latidos de su corazón y entró. Mía estaba sentada en la cama, abrazando a su muñeca Luna con una fuerza que denotaba su confusión. Había visto todo en la televisión, las denuncias, el juicio público y el rostro de aquel hombre poderoso que se parecía tanto a su papá del ratito. Lo miró en un silencio largo y denso, evaluando al extraño que ahora vestía ropas elegantes de civil. Augusto, sin dudarlo, se arrodilló frente a ella para quedar a su altura, tal como lo hacía cuando pretendía ser un obrero. «Hola, Mía», dijo él con la voz suave. «Ya no estoy disfrazado». La niña apretó los labios con los ojos llenos de preguntas no formuladas. «Entonces, ¿no te llamas solo Augusto?», preguntó ella con un hilo de voz. «No», respondió él con sinceridad. «Mi nombre completo es Augusto Montenegro, y te mentí porque tuve mucho miedo». «¿Miedo a qué? Si tú eres fuerte», cuestionó ella. «Miedo a que me vieras como alguien importante y no como el hombre que simplemente quería estar contigo». Esa confesión marcó el inicio de un proceso de sanación lento y doloroso. Los días siguientes no fueron un cuento de hadas. Aunque Mía fue dada de alta del hospital, no pudo irse a casa con Augusto de inmediato. El sistema legal, ahora bajo la lupa pública, necesitaba seguir sus protocolos, evaluaciones psicológicas, informes de trabajadores sociales y trámites burocráticos que mantenían a los dos en un limbo emocional. Augusto, demostrando una disciplina que nunca antes había aplicado a sus sentimientos, respetó la distancia. La visitaba a diario, le llevaba libros, escuchaba sus silencios y se marchaba sin forzar un abrazo o una palabra de afecto que ella no estuviera lista para dar. Entendió que el amor, al igual que una herida de guerra, también sabe esperar a que los tejidos cierren. Mientras tanto, el efecto Montenegro comenzó a transformar el país. El caso del refugio San Gabriel sacudió los cimientos de la administración pública. Las donaciones empezaron a fluir, los voluntarios regresaron con fuerzas renovadas y otros refugios fueron auditados para evitar que nuevos Rivas abusaran del poder. Augusto, oficialmente separado de su cargo militar, encontró una nueva misión que le daba más satisfacción que cualquier medalla. Se dedicó por completo a la recuperación de Mía. La acompañó a cada sesión de terapia, aprendió a escuchar sus miedos más profundos y, sobre todo, aprendió a no prometer imposibles. Bajo este cuidado constante, Mía empezó a florecer. Un día, meses después de aquella tarde en el hospital, ambos estaban sentados en un banco del parque, observando el atardecer. «Augusto», dijo ella de repente, «ya sé por qué eres diferente a los otros señores que gritan». Él la miró, intrigado. «¿Por qué, pequeña?» «Porque sigues viniendo», respondió ella con una sonrisa lenta. «Sigues aquí incluso cuando no me llevas contigo». Augusto sintió que sus ojos se humedecían. «Eso nunca va a cambiar, Mía, te lo prometo». Mía compartió entonces su sueño renovado. Quería ser veterinaria para cuidar animales y algún día también cuidar a niños que se sintieran invisibles, como ella lo fue una vez. Augusto le aseguró que sería increíble en cualquier cosa que se propusiera. Al despedirse esa tarde, Mía hizo algo que rompió la última barrera entre ellos. Le tomó la mano con firmeza. No hubo un abrazo dramático, ni lo llamó papá, pero el simple contacto de su mano pequeña con la de él fue, para Augusto, la victoria más grande de su vida. La paz del parque es interrumpida por la llegada de un mensajero judicial. La resolución final sobre la tutela de Mía está lista y se emitirá en una audiencia pública mañana por la mañana. Pero hay un detalle que Augusto no esperaba.
El juez ha decidido que Mía, dada su edad y madurez, tendrá que declarar frente a todo el país y decidir por sí misma si acepta llevar el apellido Montenegro o si prefiere quedar bajo la protección del Estado. El futuro de ambos depende de una sola palabra de la niña. ¿Tendrá el valor de elegirlo después de todo? La sala del tribunal no estaba llena de curiosos ni de buscadores de escándalos, sino de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia que se filtró desde los pasillos del refugio San Gabriel. Voluntarios con manos gastadas, trabajadores sociales que finalmente se sentían escuchados y periodistas que mantenían sus cámaras en silencio, esperando un desenlace que el país entero aguardaba con el aliento contenido. Al frente, sentada en una silla de madera que hacía que sus piernas cortas colgaran sin tocar el suelo, estaba Mía. Lucía un vestido sencillo y mantenía a su muñeca Luna descansando sobre sus rodillas, como si el juguete fuera su ancla en medio de la tormenta legal. Augusto se encontraba a unos metros de distancia. No estaba sentado a su lado ni intentaba invadir su espacio con gestos de posesión. Simplemente esperaba, con la humildad de un hombre que sabe que ya no tiene el mando, sino que está a merced de la verdad. El juez se aclaró la garganta, haciendo que el eco del mazo resonara en el silencio absoluto de la sala. Estamos aquí para resolver la solicitud de tutela permanente presentada por el ciudadano Augusto Montenegro, anunció el juez con solemnidad. Mía levantó la mirada, encontrándose por un segundo con los ojos de Augusto, quien sintió que su corazón se saltaba un latido, una sensación que ni la batalla más feroz le había provocado jamás. El juez, suavizando su tono, le dio la palabra a la menor. Un murmullo de expectación recorrió la sala mientras Mía se ponía de pie con la ayuda de una psicóloga. Respiró hondo, apretando la mano de su muñeca. Yo no sabía quién era Augusto. Empezó ella con una voz pequeña pero firme que se amplificó por los micrófonos del estrado. Pero él sí sabía quién era yo. Se quedó conmigo cuando tuve miedo, me cuidó cuando estuve enferma y, lo más importante, nunca me gritó. Varios asistentes en la sala sintieron cómo sus ojos se humedecían ante la sencillez de su testimonio. Mía continuó, mirando fijamente al juez. Él no me compró cosas caras, ni me hizo promesas que no pudiera cumplir. Él me regaló su tiempo, y eso es lo que más me gusta de él. Augusto cerró los ojos, sintiendo que esas palabras eran la medalla más valiosa que jamás recibiría. El juez asintió y le hizo la pregunta definitiva. Mía, ¿quieres vivir con él? El silencio que siguió fue eterno. Mía miró a Luna, luego miró a Augusto y finalmente respondió con una claridad que conmovió a todos los presentes. Sí, dijo ella, pero con una condición. El juez levantó una ceja, intrigado por la firmeza de la niña. Mía levantó el mentón y miró a Augusto a los ojos. Que siga siendo Augusto, y no solo el general. Una sonrisa involuntaria y cálida recorrió la sala. Augusto, incapaz de contenerse más, se arrodilló allí mismo, llorando sin ninguna vergüenza frente a las cámaras y la nación. «Te lo prometo, Mía», susurró con el alma en la voz. «Te lo prometo». El fallo judicial fue contundente. Se otorgó la tutela inmediata a Augusto y se ordenó la reapertura oficial y el financiamiento del refugio San Gabriel, convirtiéndolo en un modelo nacional de protección infantil. Pocos días después, Rivas fue condenado a la pena máxima por corrupción y abuso de funciones, no solo por el dinero desviado, sino por haber olvidado que los niños no son números en un expediente. A la salida del tribunal, una nube de periodistas esperaba al hombre que lo había sacrificado todo por una huérfana. «General Montenegro», gritaban, «¿tiene algo que decir al país?» Augusto se detuvo sintiendo cómo Mía apretaba su mano con confianza. «Sí», respondió él mirando a la cámara. «Hoy no gané un caso judicial, hoy gané una hija». Mía sonrió, soltó a su muñeca por un momento y por primera vez lo rodeó con sus brazos en un abrazo que selló su destino. El general de hierro se había fundido finalmente, dejando paso a un padre. Esa misma noche, ya instalados en su nueva realidad,
Mía se acerca a Augusto con una pregunta que le hiela la sangre por su sencillez. Papá, ¿qué vamos a hacer con las medallas que dejaste en el escritorio? Augusto se da cuenta de que su pasado militar no es algo que pueda simplemente borrar, y un misterioso sobre llega a la puerta con el sello de la alta comandancia. ¿Le permitirán realmente vivir en paz o el país lo reclamará una vez más, poniendo a prueba su nueva familia? La nueva casa no se parecía en nada a la residencia oficial que Augusto había ocupado durante años. No había jardines infinitos diseñados por paisajistas, ni guardias armados en la puerta, ni el eco frío de los salones de mármol. Era una casa pequeña, de paredes color crema y una cerca de madera blanca que él mismo había ayudado a pintar. Para Augusto Montenegro, este rincón del mundo era mucho más sagrado que cualquier despacho gubernamental. Era el primer lugar en su vida que realmente olía a hogar. Mía caminaba descalza por el pasillo de madera, explorando cada rincón con una curiosidad que ya no estaba teñida por el miedo, sino por la maravilla de la pertenencia. Llevaba a su muñeca Luna contra el pecho, pero ahora la muñeca también lucía un pequeño vestido nuevo que la directora del refugio les había regalado. ¿Este cuarto es mío de verdad?, preguntó Mía asomándose a una habitación iluminada por el sol de la tarde, llena de libros de cuentos y una cama con mantas suaves. «Si tú quieres que lo sea, es tuyo», respondió Augusto, apoyado en el marco de la puerta con una sonrisa que ya no conocía de tensiones militares. Mía sonrió con una lentitud increíble, como si estuviera saboreando el hecho de que ya no tendría que empacar sus pocas pertenencias en una bolsa de plástico nunca más. «Entonces me quedo», sentenció con una alegría que iluminó toda la casa. Esa primera noche, después de una cena tranquila donde el único protocolo fue compartir historias del día, se sentaron en la alfombra de la sala. No había televisión encendida, ni informes de guerra pendientes ni llamadas de emergencia. Solo el silencio cómodo de dos personas que se habían encontrado en medio de un desierto de soledad. Mía jugaba con Luna peinando su cabello invisible, cuando de pronto levantó la vista hacia Augusto. «Papá», dijo ella, probando la palabra con una naturalidad que detuvo el mundo para él. «¿Qué vamos a hacer con las medallas que guardaste en la caja?» Augusto miró la caja de metal que contenía su pasado, los metales brillantes, las cintas de colores y los reconocimientos de una vida de mando. Se dio cuenta de que esas piezas de metal ya no definían quién era. «Las guardaremos para que no se llenen de polvo», respondió él, «pero el único premio que quiero mostrar en esta casa es tu primera nota de la escuela». Mía se acercó y apoyó su cabeza en el pecho de Augusto, escuchando los latidos de un corazón que ella misma había ayudado a reconstruir. «Cuando me llamaste Mía por primera vez en el refugio», susurró ella, «¿ya sabías que te iba a decir papá de verdad?» Augusto negó suavemente, acariciando el cabello de la niña. «No lo sabía, pero en el momento en que lo dijiste, supe que mi vida como general había terminado, y mi vida como hombre apenas comenzaba. Ya no podía irme, Mía, nunca más. Los meses pasaron y el legado de su sacrificio empezó a dar frutos. El refugio San Gabriel volvió a abrir sus puertas, pero ya no era un lugar de carencias. Gracias a la fundación que Augusto creó con su propio patrimonio, el edificio fue renovado por completo. Ahora había jardines, una biblioteca llena de mundos por descubrir y sobre todo tías y voluntarios que tenían los recursos para cuidar a los niños con la dignidad que merecían. Augusto no volvió al ejército. Se convirtió en el protector de cientos de niños sin apellido, de niñas que esperaban en la puerta y de historias que, gracias a él, ahora tendrían un final distinto. Cada mañana, antes de que Augusto saliera hacia la fundación, Mía se detenía en la puerta con su mochila escolar y le recordaba lo más importante de su nuevo código de honor. «No te olvides, hoy tienes que volver». Y él, con la firmeza de un soldado, pero la ternura de un padre, siempre respondía: «Siempre volveré, Mía, siempre». Porque al final del camino, Augusto Montenegro comprendió la lección más grande de todas. Los verdaderos héroes
No son aquellos que ganan batallas en mapas estratégicos, ni los que acumulan medallas en el pecho. Los verdaderos héroes son aquellos que tienen el valor de despojarse de su poder para rescatar un corazón invisible. Augusto no había perdido una carrera, había ganado una hija, y en ese abrazo diario encontró la paz que ningún tratado de guerra pudo darle jamás. La luz de la pequeña casa de Augusto y mía se apaga lentamente, pero la llama de su historia apenas comienza a brillar en nuestros corazones. Mientras el general descansa sabiendo que, por fin, tiene una razón verdadera para volver a casa cada tarde, queda en el aire una pregunta que solo tú puedes responder. Hoy queremos que tú seas parte de este nuevo comienzo. ¿Qué sentiste en lo más profundo al ver a ese hombre de hierro desarmarse ante el amor de una niña? ¿Crees, como nosotros, que sin importar cuán rígido haya sido nuestro pasado, todos merecemos una segunda oportunidad para encontrar nuestra verdadera familia? Nos encantaría leerte. Déjanos saber desde qué ciudad del mundo nos has acompañado hoy y desde tu corazón. Califica esta historia del 0 al 10 en los comentarios. Leemos cada uno de sus mensajes porque, al igual que para Augusto, tu voz es importante para nosotros. Si este relato tocó una fibra en tu alma, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así, podremos seguir compartiendo contigo más historias que nos recuerdan que, más allá de los rangos y las batallas, el amor es la única fuerza capaz de reconstruir el mundo. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.